Eh, bueno, disculpen ahí la demora, que Manuel se largó un poquito. ¿Me avisan si se escucha? Sí, qué pena, Sebas, Ah, perdón. listo. Entonces voy a empezar a presentar pantalla. Listo. Uy, el bucle. Ya se está yendo, ¿sí? Sí, Sebastián, sí, Sí, ya. Listo. Entonces, bueno, en esta clase vamos a ver lo que es disjoint set o DCU, disjoint set union. Puedo utilizar estas a reciclar estas diapositivas que las hizo Manuel en un mundo paralelo donde Manuel hace diapositivas. Bueno, el tema que voy a dar es solo disjoint set, sin embargo, pues pueden ver esto, las diapositivas están muy bien hechas. Eh, bueno, empezamos con que disjoint set pues es una estructura de datos, ¿sí? Que nos permite mantener una colección de conjuntos, donde los conjuntos tienen que ser disyuntos, es decir, un elemento no puede pertenecer a más de un conjunto. Esto nos permite realizar operaciones de búsqueda para saber en qué conjunto se encuentra un elemento específico y unión. Y nos permite hacer uniones para combinar conjuntos y pues de manera eficiente ver, por ejemplo, si, por ejemplo, en este caso, ver si, por ejemplo, el 7 y el 8 están en el mismo conjunto, si el 9 y el 3 están en un diferente conjunto y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo es esto? Los conjuntos se almacenan en forma de árboles, como ven acá. Cada árbol corresponde a un conjunto. Segundo, es que cada conjunto tiene un representante, que pues lo pueden ver como la raíz del árbol. ¿Sí? Inicialmente todos los elementos pertenecen a conjuntos unitarios diferentes y cada uno es su propio representante. Eso lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Y bueno, un elemento o pues un conjunto de elementos se puede unir a otro si sus representantes son diferentes y se elige un único representante entre los dos. Entonces, viendo este ejemplo, vean que nosotros podemos ver, por ejemplo, que el representante de este primer conjunto es 1, el representante de este segundo conjunto es 6 y el representante de este tercer conjunto es 8. Si nosotros vamos a unir 5 y 3, pues no lo une porque el representante de 5 es 1 y el representante del 3 es 1. Es decir, tienen el mismo representante. Es decir, pertenecen al mismo conjunto. Ya si, por ejemplo, queremos unir el 3 y el 9, tienen distintos representantes, por ende, sí se pueden unir. Por otro lado, si el representante de ambos elementos o conjunto de elementos es el mismo, significa que ya pertenece al mismo conjunto. Exacto. Entonces, acá vamos a ver como el proceso de unir, de hacer conjuntos. Inicialmente, como dijimos que ahí arriba, que cada elemento es como su propio representante, su propio nodo raíz o su propio padre, como lo quieran ver. Entonces, el 1 es su propio representante, el 2, 3 y 4. Cuando unimos los conjuntos de los elementos 1 y 2, eh, bueno, acá, como el conjunto 1 y el conjunto 2 tienen la misma cantidad de elementos que es 1, pues simplemente elegimos cualquiera como representante, ¿sí? Eh, Ya después, cuando queremos unir, por ejemplo, los conjuntos 3 y 4, lo mismo, tienen la misma cantidad de elementos cada conjunto, puede ser cualquiera de los dos el representante. Entonces tendríamos estos dos conjuntos. Y por último, queremos unir ambos conjuntos.
Entonces, simplemente lo que hace el disjoint set es decir, bueno, el representante de este conjunto del 3 y 4 es el nodo 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a decir que el representante del nodo 3 no es 3, no es el mismo, sino va a ser el representante del primer conjunto, en este caso 1. Entonces, esto logra hacer como los conjuntos de una forma más rápida, porque simplemente no tenemos como que verificar todos los elementos, sino simplemente agarro el representante y digo que el representante, el no representante de un elemento en un conjunto va a ser el nodo representante del conjunto al cual yo quiero unirlo. Bueno, ¿cómo se implementa esto? Primero es necesario almacenar el padre de cada nodo. Vean que siempre en todos los pasos, bueno, siempre no, pues acá es como intuitivo decir que cada nodo es su propio padre o su propio representante. Ya después acá el 2 deja de ser su propio representante y ahora el representante del 2 va a ser el 1. Entonces eso es lo que dice acá. De tal manera que podamos llegar a cualquier elemento, de cualquier elemento a cualquier elemento representativo del conjunto, inicialmente el padre del elemento de sí mismo. Listo. Para combinar dos conjuntos, primero pues se tiene que verificar que los representantes son diferentes. Entonces, si por ejemplo en este caso yo tengo el conjunto este que es 1 y 2, si yo lo voy a unir de nuevo, él me va a decir que pues es como redundante, no va a hacer nada porque el representante del 1 es el mismo y el representante del 2 es 1. Entonces, ambos tienen representante 1, el mismo representante, entonces pues ya están unidos, ya no, ¿qué más voy a unir pues? Sean diferentes, simplemente podemos especificar que uno de los representantes es padre del otro representante, combinando así, así los dos árboles, lo que yo decía acá. Uy, el helado. Esto, lo que yo decía acá, que acá no necesitamos hacer ninguna operación, por ejemplo, con el nodo 4, simplemente buscamos su representante, que sería el nodo 3, y decimos que el nodo padre o representante del nodo 3 ya no va a ser el mismo, sino 1. Y así podemos unirlos de forma más eficiente, más rápida. Para buscar el representante de un conjunto al que pertenece... Listo. Entonces, para buscar el representante de un conjunto, pues simplemente tenemos que subir por los ancestros de los vértices o nodos hasta llegar a la raíz. Es decir, hasta el nodo o vértice, como lo quieran ver, que es su propio jefe, es su propio padre, es su propio representante. Entonces, por ejemplo, para decir que nodo representa a este conjunto, al último conjunto, podemos decir que el 4 lo representa el 3 lo representa el 1, y el 1 pues se representa a sí mismo. Entonces, pues ya podemos decir que el 1 es el representante de todo el conjunto. Listo. Ahora vamos al código. ¿Te la creíste, güey? Todavía no. Primero, hay que tener presente que las formas descritas antes no son muy eficientes. Ya vamos a ver por qué. Porque imagínense este caso en el que nosotros tenemos todos estos nodos, ¿sí? Entonces, imagínense que yo uno a 1 con 3, después a 3 lo uno con 5, después a 5 con 7 y después a 7 con 9. Cada vez que yo pregunte cuál es el nodo padre o representante del 1, él va a ir al nodo 3, al nodo 5, al nodo 7 y al nodo 9. Esto es lineal, por lo tanto es bien pesado. Listo. Entonces, ese es pues el peor de los casos. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Primero, vamos a utilizar la compresión de ruta, que básicamente se encarga de optimizar la operación de búsqueda.
¿Cómo hace eso? Cuando buscamos el representante de algún elemento, en realidad estamos encontrando el representante para todos los elementos que visitamos en el camino hasta la raíz. Listo, entonces vean que, por ejemplo, el representante 1 en este caso es 3, después de 3 va a 5, después de 5 a 7 y después de 7 va a 9. Por lo tanto, podemos decir que el representante, o sea, el nuevo representante del grupo, del conjunto en el cual está 1 es 9. Lo mismo para el 3, el representante del 3 es 9, el del 5 es 9 y el del 7 es 9, y pues 9 es su propio jefe. Entonces, el truco es en hacer que las rutas para todos esos nodos sean más cortas, asignando el padre de cada elemento visitado directamente al representante. Entonces, anteriormente dijimos que íbamos a tener como un arreglo o algo así de nodos padres o representantes. Entonces, pues simplemente lo vamos a ir actualizando, de modo de que cuando yo tenga esto, voy a decir, el representante del 1 es 3, y llegamos hasta 9. Entonces, el representante de 1 va a ser 9 y no va a ser 3. Por lo tanto, este vértice, por verlo de alguna manera, no va conectado a 3, sino va a ser 9. De modo que en el primer llamado, yo voy a hacer un recorrido y ya en los siguientes, pues simplemente es preguntar cuál es el padre del 1 y pues llego directamente al nuevo representante de todo el conjunto. Ahorita vemos, bueno, podemos ver, listo. Entonces acá podemos ver un ejemplo y es que, bueno, primero tenemos este conjunto, ¿cierto? Tenemos este conjunto y vamos a decir cuál es el nodo padre del 7. Entonces, ¿qué va a pasar? El nodo 7 tiene como representante al 5, el 5 como representante al 3, el 3 como representante al 2 y el 2 como representante al 1. Por lo tanto, podemos decir que el representante del 7, 5, 3 y 2 es el mismo número, que es el 1. Entonces lo podemos reacomodar de esta forma. ¿Sí? Listo, esto se puede ver más gráficamente así. Esto es, pero lo agrando un poquitico. Esto es, se llama Visualgo, sirve para representar, para ver gráficamente cómo se manejan, cómo se mueven diferentes estructuras. Hay grafos, hay estructuras de datos, hay algoritmos para strings también. Es bastante útil para eso, pues, para ver cómo se va modelando el algoritmo. Entonces, acá podemos unir, por ejemplo, el 0 y el 1. Bueno, ahí muestra cómo es más o menos el algoritmo y cómo es el proceso. Entonces, vamos a decir que el nodo 1 tiene como padre 0. Ahora vamos a unir el 2 y el 3. El 2 y el 3. Ahora, vean lo que pasa. Voy a disminuir la velocidad. Vean lo que pasa si yo uno, por ejemplo, el 2 y el 1. Lo que va a pasar es lo que explicábamos al principio, y es que él no va a unir directamente el 2 y el 1, sino que va a utilizar una optimización que es elegir los dos representantes y estos dos sí los va a unir. Entonces, si nosotros unimos esos dos, el 2 va a buscar el representante que es el 3, el 1 va a buscar el representante que es el 0, y estos dos sí los va a unir. ¿Sí? Entonces pasa esto. Ahora, ¿cómo es que funciona esta actualización? De buscar simplemente el padre de 7 y ver que es el 1 y simplemente decir directamente que el padre del 7 o el representante del 7 es el 1. Si nosotros buscamos acá buscar grupo del 2, por ejemplo, vamos a ver que él va a buscar el representante. Del 2 pasa al 3, del 3 pasa al 0. Como es el representante también de 2, pues lo van a concatenar directamente.
y va a cambiar de padre, que antes era de padre del 2, que antes era 3, ahora va a ser 0. Y así es como funciona esa optimización, para ir como recortando el árbol, por decirlo así, dejándolo lo más corto posible. La otra optimización es unión por tamaño. Y bueno, esta se encarga de optimizar la operación de unión. Cuando unimos dos conjuntos, vamos a especificar qué conjunto se une al otro, porque si por ejemplo nosotros tenemos aquí el 4 tiene el 5, nosotros deberíamos tener un criterio para saber si el representante de este conjunto se une a este conjunto o el representante de este conjunto se une a este conjunto. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco consiste en unir el conjunto con la menor cantidad de nodos al conjunto con la mayor cantidad de nodos, el más grande. Esto se puede hacer fácilmente almacenando por cada representante cuál es el tamaño del conjunto. Entonces acá vamos a hablar de otra variable, y es que ahora por cada conjunto yo no voy a tener los representantes solamente, sino que voy a tener el tamaño del conjunto. Entonces, bueno, acá vamos a ver eso, y es que si yo uno por ejemplo, el 3, sí, el 3 con el 4, bueno, el mismo proceso. Del 3 va a buscar al nuevo representante, del 4 va a buscar el nuevo representante, y ahora lo que va a hacer es unir el más pequeño al más grande. ¿Sí? Esto sirve para ir acortando el árbol, de darlo con la menor longitud posible. Ahora sí, vamos al código. Nosotros en el semillero tenemos el código del disjoint-set en el notebook que está en GitHub. Este es el código, es el mismo que está acá. Bueno, empezando, la estructura se llama disjoint-set DCU. Disjoint-set union va a tener dos vectores, uno de par que va a guardar como el nodo representante, y SZ que va a ser el tamaño de cada conjunto, y este size pues simplemente va a tener la cantidad de conjuntos de todos los que estemos haciendo. Entonces inicialmente este es el constructor. Este va a iniciar con un n, que es el tamaño la cantidad de conjuntos que vamos a necesitar. Por ejemplo, en este caso, si yo le coloco 10, me va a armar los 10 conjuntos. Vamos a decir que la cantidad de conjuntos de la estructura inicialmente es n. ¿Por qué? Porque cada nodo es su propio jefe, básicamente. Y el vector de los representantes y el vector de los tamaños de cada conjunto se va a iniciar con un tamaño de n, porque tenemos n nodos. Ahora, vamos a hacer un for que nos diga por cada nodo, el representante de i va a ser i, y va a ser su propio jefe, y el tamaño, pues obviamente es de 1. Todos empiezan con un tamaño de conjunto de 1. Listo. Ahora vamos a ver los métodos. Entonces tiene diferentes métodos, y es que primero el find, que sirve para buscar el nodo representativo del conjunto de U. Entonces, como lo veíamos, bueno, en las diapositivas anteriores, lo que hace acá, cuando buscamos el representante del nodo 7, lo que hace es ir al 5, después ir al 3, después ir al 2, después ir al 1, y va a decir que todos estos nodos van a tener el mismo padre, que pues es el 1, y así como acortar distancias. Entonces, lo que va a hacer es decir, el nodo U es igual a U, es decir, el nodo U es su propio representante. Si lo es, pues simplemente responda con U.
es decir, el padre de U es U. Si no es, entonces lo que va a hacer es buscar, bueno, primero lo que hace es decir que el padre de U va a hacer la búsqueda siguiente. Esto es una búsqueda recursiva. Y va a buscar quién es el padre de U. Entonces, si nosotros miramos acá, lo que hace es esto, básicamente, que es decir, el nodo 7 es su propio jefe, su propio representante. Si es así, pues lo devuelve, pero en este caso no es así, por lo que ya no va a buscar el nodo 7, sino el nodo 5. El nodo 5 no es su propio jefe, entonces va a buscar al nodo 3 y así sucesivamente hasta que llega al 1. Bueno, así es como funciona este supermétodo de una sola línea, cosas de manual, estoy seguro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Después el unite, que lo que hace es unir dos conjuntos, U y B. Bueno, inicialmente lo que nosotros veíamos cuando unamos, bueno, esos dos, acá coloquemos esto un pelín más rápido. Esos dos, sí, esos dos están bien, y 2 y 4, esos dos también están bien. Entonces, inicialmente cuando nosotros vamos a unir dos conjuntos, lo primero que hacemos es verificar que esos dos elementos no estén en el mismo conjunto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a unir el 2 y el 4, que están en el mismo conjunto, lo que va a hacer es buscar el padre del 2 y el padre del 4. Ambos tienen el mismo representante, por lo que no va a hacer nada, básicamente. Entonces acá lo que va a hacer es ver si los padres de los dos elementos son iguales, pues retorne, o sea, no haga más nada. Y también lo hacen en una sola línea, cosas de Manuel, creo, es que coloca a U ya no como U, sino como el representante del nodo U. Lo mismo hace con B. Entonces, acá utiliza una de las optimizaciones y es añadir al conjunto que tiene menor cantidad de nodos, el que tiene mayor cantidad de nodos. Entonces simplemente decimos acá, si U tiene más elementos que B, le hago un swap, que es decir que U va a tener lo que tenía B y B va a tener lo que tenía U. ¿Me avisan si se entendió eso? Al contrario, ¿no? Une el de menos al de más. Eso. Une el de menos al el de menor cantidad de nodos al de más cantidad de nodos. Y acaba de decir que el padre de U, del representante del conjunto de U, ya no va a ser U, es decir, U ya no va a ser su propio jefe, sino va a ser B. Y pues obviamente tiene que actualizar los tamaños, tanto del conjunto, que va a ser la cantidad de nodos que tenía anteriormente B, más la cantidad de nodos que tenía U, y vamos a restarle 1 a 6 porque ya como unimos dos conjuntos, pues como que perdemos un conjunto, ya no lo contamos. Y pues por último tenemos el conf, que retorna la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Y pues lo que hace este método simplemente es retornar el size, la cantidad de elementos que tiene el nodo representante de U. Entonces acá busca el nodo representante y va a retornar el size. Y ya. Ahora vamos a ver la complejidad. Si hacemos ambas optimizaciones, que es como está en el código del DCU que está en el notebook, podemos responder a las consultas en casi tiempo constante o de una. ¿Por qué? Pues porque vamos actualizando de una el nodo padre, de modo que casi siempre, casi en todos los casos,
nos va a quedar a 1 de distancia, por lo que pues es casi quedó de 1. Ahora la complejidad temporal amortizada es O de alfa de n, donde alfa de n es la función inversa de Ackermann. Acá lo importante es saber que crece muy, muy lentamente, tanto que no excede a 4 para todo n razonable, más o menos, con un n menor a 10 a la 600. Entonces, pues tenemos bastante acá de margen, ¿no? Mucho. Y por lo cual la complejidad total de un primer caso, es decir, cuando nosotros unimos, por ejemplo, el nodo 7 con el nodo 1, va a ser log de n. Eso en el peor caso, que es básicamente el primero. Pero si hacemos n llamados consecutivos, conseguimos un tiempo promedio de O de alfa de n. ¿Por qué? Porque si nosotros unimos, por ejemplo, 1 y 5, ¿está bien? Sí, está bien. Si nosotros unimos 1 y 5, esta unión, pues sí cuesta bueno, la unión sí cuesta log n, pero cuando nosotros, no, acá es buscar el padre de 1, por ejemplo, la primera vez que nosotros buscamos eso, pues sí va a ser el log o de log n, pero si nosotros lo seguimos buscando, pues simplemente siempre va a estar a 1 de distancia. Por lo tanto, las siguientes veces que nosotros busquemos el padre de un nodo, pues simplemente va a ser O de alfa de n. Esto es toma de CP Algorithms, que es el link que mandamos ahorita en la clase de Manuel para los que están. Acá explica más detalladamente el disjoint set, y a lo último tiene unos ejercicios por si quieren hacerlos. Y ya, gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo por ahí? Apague y prende. Listo. ¿Alguna duda, inquietud, sugerencia, aporte? Tengo una duda. No, mentiras. Sareñero. Una duda pequeña. ¿Esto para qué? Sobre todo, ¿qué tipo de problemas con más bien enunciados sabe uno que usa el disjoint set? Pues, o sea, el disjoint set se utiliza para todo lo que genera conjuntos, básicamente. Algo que yo me he dado cuenta, base a la experiencia, Manuel me corregirá, es que uno nunca, bueno, casi nunca utiliza estos nodos, estos numeritos, el 1, el 2, el 3, no los utiliza como tal. No es como que el problema me los dé como tal, sino que uno los utiliza como índices. Por ejemplo, el problema puede ser geométrico y trate de unos círculos y hacer conjuntos en círculos. Entonces, yo voy a tener que el círculo con índice, por ejemplo, 2, está en el mismo conjunto del círculo con índice 1. Entonces, pues ahí está el problema. Bueno, lo que pasa es que yo acá no tengo en Paint, pero es este problema de que dos círculos se solapen. Entonces usted puede decir que esos dos círculos se tocan. Entonces... Sí, el problema es de geometría, que consiste en que, digamos, puede que le den varios círculos, digamos cuadrados, para hacerlo más sencillo. Entonces le dicen que si dos cuadrados se intersectan o se solapan, entonces hacen parte de una única figura.
Entonces a usted le dan n cuadrados y usted tiene que decir al final cuántas figuras en realidad hay. Sí, eso quiere decir que los cuadrados que se solapan deben unirse en un mismo conjunto porque cuentan como una única figura. Entonces ahí se puede usar disjointed con geometría. Sí, entonces cada cuadrado lo guardamos con un índice. O sea, comprueba características con geometría, pero hace los conjuntos con el disjoint set. Exactamente, sí, muy bien. Exacto. O sea, Otro ejercicio súper clásico, ¿sí, Sebas? no, cuente. El ejercicio más clásico de disjointed es el que también les expliqué en la clase de grafos básica, Sí. es el de contar cuántas componentes hay. Si recuerdan que una componente es el conjunto de nodos que pueden ir de uno a cualquier otro, ¿sí? En un grafo no dirigido. Entonces, si yo tengo que contar componentes, la forma en la que vimos era construir el grafo y hacer DFS o BFS desde todos los nodos no visitados, ¿no? E ir contando cuántas veces se lanzó el algoritmo del DFS o BFS. Pero otra forma es simplemente guardar, o sea, crear el disjoint y hacer las uniones de las aristas. Y al final la variable esa del size me dice ya cuántos conjuntos hay. Entonces, esa sería la cantidad de componentes, ese size. A diferencia de los grafos, en el caso de que sea un grafo dirigido, el disjoint sí me ayuda a contar componentes en un grafo dirigido, que si fuera en un grafo, o sea, que si utilizara DFS o BFS, el disjoint sí me ayuda a contar componentes en un grafo dirigido, ¿sí? Porque no importa qué dirección apunte la lista, yo igual estoy uniendo esos dos elementos. O sea, fíjense que aquí no hay dirección. Listo. Hay otros más interesantes, pero no me acuerdo ahorita. Otra cosa que me ocurrió para, como cuando uno hace DFS o cualquier cosa de grafos, uno tiene un for que a medida que si yo no ya lo uso, entonces no lo agarra en ese for. Ujú. Vale. O sea, para usarlo ahí. Sí, para lo que usted estaba diciendo de contar las componentes. Pues ya sería como dije en la otra clase, como un overkill, o sea, simplemente se puede utilizar el arreglo de booleanos, entonces es mucho más sencillo utilizar un arreglo de booleanos que todo el disjoint set para eso. Sí, entonces se puede, pero pues no es recomendable. A ver qué otro problemita me ocurre. Bueno, no hay más preguntas por ahí. ¿Sebas me Perdón, escucha? aló. Sí. ¿Me podría explicar cómo sería el de los cuadrados cuando se interceptan? Manuel tiene Paint. Pues no tengo ahorita un código, pero podría ser, digamos, que la cantidad de cuadrados sea pequeña, ¿no? Ese ejercicio salió de hecho una vez, pero no me acuerdo ahorita dónde. Eso salió en una RPC, si no estoy mal, los SPL. Este sería, digamos, que si le dan poquitos cuadrados, pues eh, hacer fuerza bruta, ¿no? Comparar todos con todos y si se intersectan, pues hacer la unión de sus respectivos índices en el disjoint Pues set. ya, esto, Ahora, si muchos cuadrados, yo creo que podría hacerse como un streetline para calcular intercepciones. sí, o sea, Pero vémoslo con pues poquitos, usted porque lo ya lo otro sí es puede utilizar complicado. como para cualquier figura, básicamente. Entonces usted puede decir con cuadrados o círculos. Pues con cuadrados es más sencillo. Vamos.
Bueno, el problema consiste básicamente en que usted le dan muchos cuadrados y usted tiene, bueno, una de las, uno de los problemas más comunes es decir cuántos conjuntos de cuadrados o cuántas figuras independientes hay. Entonces usted puede revisar que este cuadrado, este que está acá, se Y intercepta con este. por ejemplo, si los pinta, digamos que los pinta con la herramientica esa de pintar con el potecito, ¿y usted qué hace con ese paint? Ah, eso es online. Este, Sí. si lo pinta con el potecito de negro, bueno, es de color, entonces, eh, o sea, después de pintarlos todos, al Está final mejor. las figuras le van a quedar, ¿no? Digamos, ahí pintaría eso y eso, Uh-huh. esa intersección también. Entonces, entonces, ahí diría que estos dos cuadrados interceptan, del mismo modo este también intercepta. Y pues obviamente cuando usted vea que interceptan ambos cuadrados, pues puede decir que esos están en el mismo grupo. ¿Ve? Y pues ahí los va, o sea, como que va eligiendo los cuadrados que se interceptan, va armando los conjuntos. Y pues ya lo último, pues simplemente ve la variable famosa esta del size para ver cuántos conjuntos de cuadrados diferentes hay. Entonces, ese es, igual también sirve con círculos y varias figuras. Sí, lo que El cambia problema es con la figura clásico es la y forma de tiene verificar como... si se intersecta. Uh-huh. O sea, con el cuadrado podría ser cada segmento, compararlo con cada uno de los segmentos del otro cuadrado. Si en su círculo Otro problema podría ser con... chévere es el de que hay una personita que está aquí ya me y acordé otra tiene vez. que llegar, por ejemplo, a esta esquina, sí. Entonces usted tiene obstáculos en el mapa. Entonces usted debe decir si la persona que está aquí puede o no llegar acá. Entonces, pues, en este caso sí puede llegar, porque simplemente hace esto y llega. Pero, ¿qué pasa si acá hay un círculo? Acá ya no podría llegar. Entonces, ¿cuál es la forma como más fácil de resolver este problema? Es básicamente ir círculo por círculo y ver con qué otros círculos y con qué pues paredes, con qué líneas se interceptan. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, el barrilito este de pintura, podemos decir que este círculo toca una pared, también intercepta este círculo intercepta este otro y este toca la pared. Y pues lo podemos resolver de forma fácil diciendo que si esta línea está en el, bueno, hay que hacer varias validaciones. Una es que esta línea no puede estar en el mismo conjunto que esta línea. También está la validación de que esta línea no puede estar en el mismo conjunto de esta, o que esta no puede estar en el mismo conjunto de esta. Ya si, por ejemplo, esta línea, la izquierda, está en el mismo conjunto de la de arriba, pues importa poco, porque sería este caso. Uy, era círculo. Sería este caso, que esta línea esté en el mismo conjunto de esta. Eso me importa poco porque simplemente puedo agarrar por acá y sí puedo llegar pues al destino. Ese es un problema que de principio se ve súper difícil, pero usted lo puede resolver de una forma muy fácil, simplemente verificando qué círculos tocan con paredes o con otros círculos y pues ir armando el disjoint set y después pues ya hacer las validaciones de que líneas no estén en el mismo conjunto que otras líneas y ya. No es que sea súper fácil, ¿no? Pero se hace fácil con el disjoint. Igual ahí viene todo el tema de Ah, pues geometría y sí. todo el tema
de precisión. Entonces, pues ya hay que centrarse en ese lado, ¿sí? O sea, es cómo se implementa. Pero ya la parte de resolverlo ya es simple porque es con el DJ y listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, no siendo más, los dejo con Manuel. Oiga, ¿no? ¿Por qué? Bueno, espera que estoy mirando a ver si encuentro una aplicación chévere que tenía el Disjoint para explicárselo, que me parecía interesante. A ver si la encuentro. No la encuentro. Bueno, vamos a ver rápidamente, a tratar de ver lo principal, lo básico de lo que trata la estructura de datos segment tree, ¿sí? Como para tener una idea y terminar este semestre como sabiendo que eso existe y que se puede usar al menos para algo. ¿Listo? Bueno, voy a tratar de explicarnos. Esto nunca lo he explicado virtual, ni he hecho diapos de esto, tristemente. Uh-huh. Listo, vamos a ver Segmentry. Voy a usar unas diapos que están por acá como desde como 4 años, pero me sirven un poco. Listo, el Segment Tree es otra estructura de datos como el disjoint que acabamos de ver, que no están en la librería de los lenguajes, que no vienen por defecto, son estructuras que hay que implementar a mano. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el Segment Tree? Es una estructura de datos que es representada como un árbol, que soporta principalmente dos operaciones: procesar consultas sobre rangos y actualizar valores en un array. ¿Sí? Consultas de rangos en un array y actualizar valores en un array. Ya sea actualizar un único valor o actualizar un rango del array. Pero para actualizar un rango hay que hacer unas modificaciones en el segment tree normal. ¿Sí? Es lo que se llama lazy propagation, que no creo que alcancemos a verla hoy, porque me interesa que sepan bien qué es el segment tree como tal, y así sea lo básico. Listo, entonces el segment tree soporta sumas sobre rangos, o sea, digamos, para este arreglo, cuál es la suma de los valores que están en el rango de la posición 0 a la posición 5, cuál es la suma de los valores que están en el rango de la posición 2 a la posición 7, y así. Sumas o mínimos o máximos y otros tipos de consulta, en realidad funciones que, bueno, cualquier tipo de función creo que puede soportar el segment tree. Sí, que tenga un valor nulo, sí, que pueda contar con un valor nulo o un módulo, digamos, un valor que no afecte la función. Digamos que para una suma, el valor que no afecta la función o el valor nulo es el 0, ¿no? Si yo tengo A y le sumo 0, pues da A. Para el mínimo y el máximo, bueno, para el mínimo sería
el infinito. Si yo tengo A y voy a quedarme con el mínimo entre A e infinito, pues me da A, ¿cierto? El valor nulo es infinito. Y si yo tengo máximos, el valor nulo es menos infinito. O sea, si yo pregunto entre el máximo entre A y menos infinito, pues la respuesta sigue siendo A. ¿Listo? Entonces, esas funciones sirven. Listo, todo eso lo resuelve en tiempo logarítmico. Logaritmo en base 2 de n. Entonces, un segment tree es internamente un árbol binario. De pronto, los que no saben qué es un árbol binario, o creo que sí lo explicaron en la clase de estructuras cuando vimos sets. Los que no saben qué es un árbol binario, bueno, un árbol binario tiene esta forma. Cada nodo tiene puede tener hasta dos hijos, ¿sí? Cada nodo. Entonces el hijo izquierdo y el hijo derecho. Listo, entonces de tal forma que en el último nivel, o sea, las hojas del árbol corresponden a los elementos del array. Y los demás nodos contienen información necesaria para procesar las consultas. Entonces, digamos que tenemos este array, ¿no? El de abajo, 5, 8, 6, 3, 2, 7, 2, 6. Entonces, esas van a ser las hojas o el último nivel del árbol. Entonces, cada uno de los nodos internos o interiores se van a construir en base a sus dos hijos. Entonces, 5 y 8, bueno, en este caso estamos guardando sumas. Entonces, la suma de 5 y 8 es 13. La suma de 6 y 13 es 9. Ahora, la suma de 13 y 9 es 22. Abajo, la suma de 2 y 7 es 9. La suma de 2 y 6 es 8. La suma de 9 y 8 es 17. Y la suma de 22 y 17 es 39. ¿Listo? Entonces, Una pregunta. ¿sí? Si es impar, entonces ¿qué? Si es impar, entonces sobraría algún nodo en algún lado, ¿sí? Voy a ver si este visual algo también como que tiene segment tree. Para que me ayude aquí a graficarlo rápido. No, esta no es. Aquí está. Listo, entonces, mire, por ejemplo, este es impar. Sí, bueno, este caso ya es bastante más grande, pero es impar. Vean que, por ejemplo, el 26, 43, 87 y el 5. Bueno, aquí hay varios. Es que, no, el número del nodo es el número que está en rojo. Sí, antes de los dos puntos. Ese es el número del nodo. Y el valor que guarda el nodo es lo que está dentro del círculo. Listo, entonces el 9, el 11, el 13 y el 15 son hojas. Vean que ese nodo no llega hasta el último nivel. Simplemente ya queda hasta ahí. ¿Sí? No necesariamente tiene que ser potencia de 2. Bueno, ahí ya les soplé una pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál sería el nivel o la altura de este árbol que se construye? De 4, ¿no? Sí, pero digamos en caso general, si tuviese n valores, mi arreglo, si tuviese n valores, entonces ¿cuál sería la altura del árbol final? Acá n es 8 y me dio una altura de 1, 2, 3, 4. Raíz de n más 1. Vamos a verlo acá. Entonces sería raíz de 11, eso da 3 punto algo, ¿no? Más 1 daría 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, este tiene 5, entonces no funciona. De hecho, para unos más grandes no funcionaría, cada vez se alejaría más. Fíjense que
cada parejita de elementos se está convirtiendo en uno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos nodos hay en el segundo nivel? Bueno, en el penúltimo nivel. Si en el último hay 8, entonces en el penúltimo, ¿cuántos hay? 4. 4. 4, la mitad, ¿cierto? Porque se unen de a parejas. Y en el siguiente va a haber 2, la mitad, por lo mismo, se unen en parejas, y así sucesivamente. Entonces estamos reduciendo la cantidad de elementos siempre por la mitad, cada vez que subimos de nivel, ¿sí? Entonces, como estamos dividiendo entre 2, dividiendo entre 2, dividiendo entre 2, la cantidad de veces que yo puedo dividir un número entre 2, pues ya lo hemos dicho, y de hecho en la clase algebraica también lo dijimos, viene dada por el logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Eso quiere decir que vamos a tener logaritmo en base 2 de n niveles. ¿Listo? ¿Y cuántos nodos vamos a tener en promedio, ¿no? En promedio, ¿por qué? Porque veamos que acá, o sea, no siempre el árbol es completo. Un árbol completo, un árbol binario completo es este, cuando todos los nodos tienen 2 hijos, ¿sí? Obviamente excepto las hojas. En este caso el árbol no es completo porque hay 4 nodos que ya dijimos que no tienen los 2 hijos. Entonces en este caso, bueno, logaritmo en base 2 de 12, que hay 12 nodos aquí, perdón, n es igual a 12, da 3.5, es 4, y hay 5 nodos, ¿no? Entonces, bueno, acá el logaritmo en base 2 de... Logaritmo en base 2 de 8 da 3, o sea que sería logaritmo en base 2 de n más 1. ¿Sí? Entonces, acá sería logaritmo en base 2 de n más 1, daría 4.5, entonces vean que está por ahí. ¿Por qué da 4.5 y no 5? Porque me hacen falta algunos nodos para que el árbol sea completo. ¿Sí? Si el árbol estuviese completo, pues daría 5. Que cuando está completo, pues aquí le faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdón. Estaría completo si son 16 elementos. ¿Sí? Porque habría 16, en el siguiente nivel 8, en el siguiente 4, en el siguiente 2 y en el siguiente 1. Listo, entonces, ahora, ¿cuántos nodos puede tener el árbol que estamos construyendo, el segment tree? ¿Cuántos nodos? ¿Qué se les ocurre? En el peor caso, digamos. El peor caso es el que se construye totalmente, ¿no? Sí. Pues son... Bueno, fíjense que, como dije antes, ¿no? Aquí hay 8, aquí hay 4, aquí hay 2, aquí hay 1. Si hubiese más, habría aquí abajo 16. Entonces, ¿en qué se transforma eso? En una sumatoria. ¿De qué? De potencias de 2. En el primer nivel tenemos 2 a la 0 nodos, en el segundo 2 a la 1, en el siguiente 2 a la 2, en el siguiente 2 a la 3, y así sucesivamente. Entonces sería la sumatoria de 2 a la i, que va desde i igual 0 hasta i igual al logaritmo en base 2 de n. Listo, entonces las sumatorias de las potencias de 2 pues tienen una propiedad. Listo, el logaritmo en base 2 de 8 nos dio 3, ¿cierto? O sea que tenemos que sumar 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 más 2 a la 3. ¿Listo? Y hay 15 nodos. Y acá hay 15 nodos. ¿Listo? Si hubiese 16 en el siguiente, pues hay 31.
Si hubiese 32, en el siguiente nivel pues hay 63. Entonces fíjense que eso sigue una secuencia, y es que la sumatoria de las potencias de 2 siempre es igual a la siguiente potencia menos 1. O sea, la sumatoria de las potencias de 2 hasta 32 va a ser igual a 64 menos 1. Hasta el 16 va a ser 32 menos 1. Hasta el 8 va a ser 16 menos 1. ¿Listo? Entonces, podríamos verlo como que la cantidad de nodos es igual a logaritmo en base 2 de n, que en este caso es 8. Le sumamos 1 y elevamos 2 a esa cantidad. Ahí se perdió. Ahí, aquí está. ¿Listo? Entonces, quedaría así. Entonces veamos en el caso de los 11 elementos, ¿no? De acá. Dice que me van a salir 22 nodos. Entonces es un promedio, ¿no? Vamos a ver cuántos nodos salen al final. Acá hay 29. Sí, 29. Por lo que no está completo, pues no hace el cálculo bien. Pero es para tener un indicador, ¿no? De cuánto más o menos es la cantidad de nodos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este no es el peor caso. El peor caso es que estuviese completo, y para que estuviese completo tendría que haber 16 nodos. Y entonces cuando hay 16 nodos, pues ahí sí nos da 32. Bueno, acá sería menos 1, ¿no? Se me olvida. Entonces esa formulita pues nos ayuda a saber como qué cantidad de nodos hay. Hay una, ¿cómo le dice eso? Cuando algo ya está comprobado. Bueno, está comprobado que la cantidad de nodos del segment tree nunca supera de 4 por n, donde n es la cantidad de elementos del arreglo. O sea que, por ejemplo, para 11 nunca va a tener más de 44 nodos. O sea, para n valores en un arreglo no va a tener el árbol más de 4n nodos. ¿Sí? Entonces, fíjense que podemos pensar que la cantidad de nodos sigue siendo lineal, ¿sí? Porque ese 4 es una constante, a fin de cuentas. Es una constante alta, pero pues es una constante. O sea que tenemos un árbol de cantidad de nodos lineal con respecto al arreglo de entrada, cuya altura es logaritmo en base 2 del tamaño de arreglo de entrada. ¿Listo? Entonces, eso como para tener en cuenta cuánta memoria nos está requiriendo el segment tree. Entonces, vale, voy a mirar acá este segment tree que está hecho. Este segment tree está hecho de mínimos. Listo, entonces vamos acá estábamos viendo suma, ¿no? En este. Vamos a trabajar con mínimos. Entonces nosotros queremos saber cuál es el mínimo número que está en un subarreglo, ¿sí? O sea, en un rango de elementos del arreglo original. Entonces trabajemos con este. Entonces fíjense que entre los dos primeros valores, 48 y 79, pues el menor es 48, entre 48 y 26 es 26, etc. Listo, entonces lo que quiero saber es eso, ¿no? ¿Cuál es el número más pequeño, el valor más pequeño en ese rango? Entonces, para construir el segment tree, lo que hacemos es ir dividiendo el rango completo. Fíjense que el nodo raíz abarca el rango completo, de 0 a 11 inclusivos ambos. ¿Sí? Y lo vamos a etiquetar con el nodo 1. Entonces, va a tener un hijo izquierdo que se va a encargar de la primera mitad. ¿Sí? Entonces, la etiqueta de ese nodo, ¿cuál es?
va a ser la etiqueta del nodo padre por 2. ¿Listo? 1 por 2 da 2. Entonces la etiqueta de este nodo es el 2. ¿Y qué rango va a tener? Pues va a tener rango igual a el mismo valor inicial. O sea, va a empezar también desde el 0, porque esa va a ser la parte izquierda. Pero el valor final ahora va a ser la mitad. Entonces, ¿cómo calculamos la mitad? Pues simplemente sumamos 0 más 11, 11, dividido en 2, 5. ¿Listo? Entonces, este segundo nodo de la izquierda va a tener el rango, va a tener la respuesta para el rango desde el 0 al 5. ¿Listo? Fíjense que si lo vemos como así, como si fuera una carpa, vemos que el árbol abarca ese rango del arreglo, ¿no? Vemos que el nodo raíz pues abarca todo el arreglo. Listo, y en la parte derecha, entonces, ¿qué pasa? El nodo va a tener la etiqueta igual a multiplicar la etiqueta del padre por 2, pero sumándole 1. Entonces, 1 por 2, 2, más 1, 3. Y el rango entonces va a ser igual al rango del nodo izquierdo, al rango final del nodo izquierdo, más 1, y va a ir hasta el final, que es el mismo final que tiene el nodo padre. Entonces, en este caso sería desde 6 hasta 11. ¿Listo? Y él guarda la respuesta para toda esta parte de la izquierda. Y esto es una función recursiva. O sea, se va a repetir ese mismo proceso para cada uno de los dos hijos que acabamos de crear. Entonces vamos a la izquierda primero. Entonces, el nodo 2, ¿no? Entonces, el hijo izquierdo del nodo 2 va a ser igual a 2 por 2, 4. Y el rango que va a tener va a ser desde el 0 hasta 0 más 5 dividido en 2 da 2. Listo, nodo 4, rango desde 0 hasta el 2. Y ahora nos vamos para la izquierda. Entonces, el nodo de la derecha va a ser igual a 2 por 2, 4 más 1, 5. Y el rango va a ser desde 3 hasta 5. Volvemos y repetimos acá. Entonces, el 4, el nodo de la izquierda va a ser el 4 por 2, 8. Y el rango va a ser de 0 a 1. Repetimos el proceso. El nodo de la izquierda va a ser el 16 y el rango va a ser 0 y 0. Entonces, fíjense que aquí llegamos ya a un rango que tiene un tamaño unitario. ¿Sí? Entonces significa que estamos parados en simplemente un elemento del arreglo. Entonces, ya sabemos la respuesta para este nodo, porque el valor mínimo entre el rango del 0 al 0, pues es ese mismo valor, 48. ¿Listo? Entonces, una vez solucionamos esta parte, este hijo izquierdo, nos devolvemos en la recursión al 40, al nodo 8, y ahora vamos a procesar el hijo derecho. Entonces aquí pasa lo mismo, es un rango unitario de 1 a 1, así que el elemento mínimo en este rango es el mismo, 79. Y ahora nos salimos de la recursión y quedamos en el nodo 8 de nuevo. ¿Qué pasa aquí? En este punto ya tenemos calculada la respuesta de ambos hijos. Y fíjense que la suma de los rangos de ambos hijos dan el rango del padre. Entonces significa que el mínimo del mínimo de los valores entre los dos hijos va a ser el valor mínimo de todo el rango. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es decir cuál es el mínimo entre 48 y 79. 48, listo, entonces ese es el valor que está en el nodo 8. Ahora pasa al nodo 26, al nodo 4, perdón. La etiqueta es esta, al nodo 4. Entonces ahora va a la derecha y es un rango unitario, entonces el valor es 26 y se devuelve en la recursión. Ahora estando en el nodo 4 y ya habiendo procesado ambos hijos, simplemente nos quedamos con el mínimo de ellos. Entonces el mínimo entre 48 y 26 es 26. Nos devolvemos en la recursión y vamos hacia acá. Entonces aquí hacemos un llamado recursivo hacia la izquierda, otra vez llamado recursivo hacia la izquierda,
ponemos el 56, nos devolvemos, llamado recursivo a la derecha, ponemos el 1, nos devolvemos, ya calculamos ambos hijos, entonces la respuesta de este es el mínimo entre ellos dos, es 1. Nos devolvemos en la recursión, vamos a la derecha, acá es 43, nos devolvemos, el mínimo entre los dos es 1. Nos devolvemos, el mínimo entre los dos hijos, entre 26 y 1 es 1. Nos devolvemos. Listo, aquí ya terminamos toda la mitad izquierda. Ahora hay que volver y repetir todo el mismo proceso, pero en la mitad derecha. Entonces va a la derecha, va a la izquierda, va a la izquierda, va a la izquierda, pone el 86 y se devuelve. Va a la derecha, pone el 28 y se devuelve. Ya tiene los dos hijos, el mínimo entre los dos es 28. Y así sucesivamente. Entonces se devuelve, calcula este, se devuelve, calcula todo este subárbol, se devuelve, y una vez está de nuevo en la raíz y ya procesó los dos hijos, se queda con el mínimo de ellos y termina la recursión. ¿Listo? De esa forma se construye el árbol, el segment tree. ¿Listo? Cuando trabajamos con mínimos. Si fueran máximos, pues simplemente es cambiar la función. Cuando ya procesé a ambos hijos, no me dé el máximo, sino devuélvame el mínimo entre ellos. Perdón, no me dé el mínimo entre ellos, sino deme el máximo. Si es una suma, pues no me dé el máximo entre ellos, sino súmelos. Y ya. ¿Entendido hasta ahí cómo se construye? Sí, una pregunta. Por ejemplo, si el problema es consultar las sumatorias, calcularlas mientras se construye es más rápido que otra forma que simplemente recorrer, ¿cierto? ¿Cómo así calcula la sumatoria? O sea, le dan un rango y tiene Un que rango devolver la suma. por ejemplo, me piden las sumatorias que den igual a algo. Entonces, mientras lo construyo, tener un contador que cada vez que guarde el resultado, si es igual a lo que busco, me aumenta el contador, o eso lo hace mucho más lento, porque tendría que igual revisar todo. Ah, ok. O sea, el problema le dice un valor y usted tiene que preguntar, le preguntan cuántos subarreglos suman ese valor, ¿sí? Sí. Ok, listo. Entonces, fíjese que en el segment tree nosotros no estamos teniendo en cuenta todos los subarreglos, porque todos los subarreglos son n cuadrado cantidad de subarreglos que hay, ¿no? O sea, del 0 al 1, del 0 al 2, 0 al 3, 0 al 4, 0 al 5, 0 al n, 1 al 2, 1 al 3, 1 al 4, 1 al 5, 1 al n, 2 al 3, 2 al 4, 2 al 5, etc. Serían n cuadrado subarreglos. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta todos los arreglos. Solamente estamos teniendo en cuenta los arreglos que construimos partiendo en mitades el arreglo original. ¿Sí? Fíjese que aquí en ningún momento tenemos el arreglo 2 al 3. Aquí en el segment no tenemos el rango 2 al 3 en ningún lado. ¿Sí? Entonces no es como que lleguemos a ese punto y digamos, listo, súmeme, si el valor de este no es igual a acá, digamos, aumente el contador en 1, porque puede que solamente el rango 2 al 3 sume K, de resto ningún rango suma. Pero ese rango nunca lo estoy visitando acá cuando hago la construcción. ¿Sí? Entonces me daría la respuesta 0, pero en realidad es 1. Entonces, ¿qué podría hacer? Consultar todos los todos los rangos, los n cuadrados rangos, y ver cuál es la suma. Eso me ayudaría a disminuir un poco la complejidad del fuerza bruta, porque si el fuerza bruta sería, o sea, el fuerza bruta en realidad sería n cubo, ¿no? Porque me tocaría dos punteros para definir el inicio y el final, y un tercer puntero para recorrer ese subarreglo y calcular la suma. Entonces yo con el segment tree puedo obtener la suma en log n en lugar de n, así que estaría reduciendo la complejidad de n cubo a n cuadrado log n. Sin embargo, si el n ya es, por ejemplo, 10 a la 5, pues ya eso no funciona. ¿Sí? O otra forma de disminuirla
la complejidad es que, bueno, con el caso de las sumas, podemos aplicar algo que se llama el prefix sum o suma acumulativa de prefijos, que es agarrar y sumar todos los valores de izquierda a derecha y guardarlos en un arreglo, ¿sí? Guardar la suma, o sea, guardar 48, luego guardar 127, acá, creo que da, 127, luego guardar la suma, luego la suma, luego la suma, la suma, y así. 3 al 7, que es la suma de todo esto, le resto la suma que tengo hasta antes del índice inicial, o sea, antes del 3. Le resto esto. Entonces, si yo a todo le resto esto, me queda la suma del rango del 3 al 7. ¿Sí? Eso reduciría el log n del segment tree a O de 1 con un arreglo. Entonces me quedaría la complejidad simplemente n cuadrado. Sin embargo, si es 10 a la 5 n, el tamaño del arreglo, pues no funciona. ¿Sí? Pero pues el segment tree no serviría para ese tipo de problemas. ¿Sí? Así Sí. como lo hemos visto hasta ahora, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahora. Bueno, ya vimos cómo se construye. Vamos a ver un poco el código, ¿sí? Vamos a ver un poco el código. Listo, entonces tenemos una estructura segment tree. Como les dije, es una estructura de datos que toca hacer a mano, no es que la librería estándar del lenguaje ya lo traiga. Sería re épico, aunque no tendría mucha gracia. Listo, vamos a tener un vector para almacenar el segment tree. ¿Listo? Entonces, no vamos a crear... Bueno, hay varias formas de implementar el segment tree, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una forma... Bueno, nosotros utilizamos una forma que es guardar el segment tree de forma implícita en un arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no estamos creando una estructura de datos que sea un árbol como tal, con sus nodos y con sus hijos y etcétera, sino que todo este árbol lo guardamos en un simple arreglo y usamos la característica de que cada nodo hijo es la multiplicación por 2 del nodo padre o por 2 más 1 para saber cuáles son los, los nodos hijos. Entonces vean que según las etiquetas, todos tienen etiquetas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Uy, el 18, ¿qué hizo? Oiga, eso está raro. Está como bugueado. O soy... Ah, no, claro, es que este no tiene... Claro, es que este nodo ya es un rango unitario, entonces obviamente no se va a dividir. ¿Listo? No se va a dividir en dos. Entonces no está ni el 18 ni el 19, pero sí está el 20, el 21, aquí pasa lo mismo. 24, 25, aquí igual. 28, 29 y aquí igual. ¿Listo? Entonces lo que uno hace es crear un arreglo ya con toda esta capacidad, con todo este tamaño. Y bueno, los nodos que no aparezcan, pues serán posiciones que queden vacías en el arreglo, pero el resto de posiciones pues van a estar ocupadas únicamente por un nodo, no se van a superponer. ¿Sí? Entonces, si lo vemos de esa manera, como recorriendo de izquierda a derecha y hacia abajo, podemos guardar el segment tree de manera lineal en un arreglo. Entonces, eso es lo que se llama implícitamente, porque no estamos creando un árbol como tal, una estructura árbol, sino es un arreglo. Listo, vamos a tener el tamaño y vamos a tener el elemento neutro, que como
les dije, como este segment tree es de mínimos, nuestro valor neutro va a ser un valor muy grande que no aparezca en los datos de entrada, un infinito. En este caso tenemos 2 a la 31, 2 a la 30, perdón. También podríamos poner, no sé, 2E9, 2 por 10 a la 9. Todo depende de los datos de entrada, ¿no? Si son long, pues hay que cambiar eso. Entonces el segment tree que recibe en el constructor. El constructor recibe el arreglo. ¿Listo? Lo pasamos por referencia para no crear copias. Entonces la cantidad de elementos va a ser igual al tamaño del arreglo. Aquí lo que estamos haciendo en este vector es reservar este espacio de memoria. ¿Sí? O sea, cambiarle el tamaño. Esto es lo mismo que multiplicar por 4. Acá también yo creo que voy a ponerle ese por 4 porque esto lo único que hace es enredar. Es que esta implementación de Segmenty yo ya no la uso y no la he actualizado acá. Bueno, ya que quedémonos con esta. Listo, entonces acá es lo mismo que tener n por 4, por lo que les decía que ya está comprobado que la cantidad de nodos pues nunca se va a pasar de n por 4. Y vamos a inicializar todas esas posiciones del arreglo con 0. Eso es lo que hace esta línea. O sea, cambiarle el tamaño del arreglo a este e inicializarlo con este valor. Listo, esto no le vamos a poner cuidado por ahora, que hicimos aquí. Entonces, veamos acá el método. Recibe un P, que el P va a ser el nodo en el que estamos. ¿Cómo así el nodo? El numerito este rojo antes de los 2 puntos. ¿Sí? Entonces, fíjense que inicialmente pasamos un 1 al método, a la función. Quiere decir que estamos en la raíz. Luego va a tener un L y R, mayúscula. Este L y R va a ser igual a el rango que abarca ese nodo. Entonces, en este caso es lo que está entre los corchetes. El nodo 1 abarca los elementos del arreglo del 0 al 11. Entonces, aquí le pasamos del 0 al n-1, que es el rango que abarca el nodo raíz, o sea, todo. Y por último le pasamos el arreglo. ¿Por qué pasamos el arreglo? Pues como lo pasamos por referencia, no importa ahí, porque no estamos creando copias, ¿sí? Entonces, es válido pasarlo por el arreglo sin preocuparnos de que cree copias. Otra forma es que creemos acá otro arreglo, ¿sí? Otro vector, perdón. Y aquí en vez de... bueno, se puede pasar por referencia, pero entonces tendríamos antes una línea donde igualamos el arreglo de acá, el vector de acá, perdón, con el arreglo de entrada, para tenerlo ahí global. Y ahí sí poderlo utilizar acá sin pasarlo por parámetro, pero pues la idea es no crear ese espacio y demás, ¿no?, que genera este arreglo aquí adentro, ahorrarnos ese poco de memoria. Entonces se puede pasar por referencia y no consumimos memoria de más. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el nodo y el rango que abarca ese nodo, ¿no? ¿Qué pasa si el L es igual a R? Significa que estamos en este caso, por decir algo del nodo 9. Sí, vemos que aquí L es igual a R, significa que estamos en un nodo hoja. O sea que el valor que va ahí es simplemente el valor que está en esa posición en el arreglo. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. El valor en el segment tree del nodo P es igual al arreglo en esa posición, que puede ser L o R, la que sea, porque ambos son iguales. Si no, entonces estamos en un nodo interno, digamos el 2.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hicimos ahorita cuando explicamos al principio. Ir a la izquierda, resolver el nodo de la izquierda, ir a la derecha, resolver el nodo de la derecha, y ya cuando he procesado ambos hijos, entonces me quedo con el valor mínimo entre ellos dos. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Primero calculamos cuál va a ser la mitad del rango, ¿sí? Para saber este valor. Por ejemplo, este 2. Listo, calculamos el nodo de la izquierda, que es simplemente este método left, que también no sé por qué eso lo hicimos así antes. Simplemente es multiplicar P por 2. O sea, acá podemos poner L es igual a P por 2, que sería 4. Y el nodo de la derecha es igual a multiplicar P por 2 y sumarle 1. ¿Listo? Que sería 2 por 2, 4 más 1, 5. Y listo, ya tenemos entonces la mitad del rango, que es este valor de aquí, y los valores de los nodos de la izquierda y de la derecha. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos un llamado recursivo hacia la izquierda, donde el nodo al que vamos es L, que es este, o sea, 2P, que el rango que abarca va desde L mayúscula, o sea, el mismo inicio del nodo raíz, del nodo padre, pero va hasta la mitad, ¿sí? Y bueno, ya el arreglo. Y ahora resolvemos el nodo de la derecha, entonces va al nodo de la derecha, que es 2P más 1, y el rango va desde M más 1, o sea, desde la mitad más 1, como está acá, desde 3 hasta el final, hasta R. Y le paso el arreglo. Una vez termina de resolver ambos hijos, entonces el valor en el segment tree del nodo P va a ser igual al mínimo entre los valores del segment tree de ambos hijos, o sea, del nodo L y del nodo R. Y ya, esa es toda la función recursiva, eso es todo lo que hace. Simplemente cuando ya es un rango unitario, pues asigna el valor del arreglo, si no, hace estos calculitos de la mitad del rango, el nodo a la izquierda y el nodo de la derecha, va y soluciona el nodo de la izquierda, va y soluciona el nodo de la derecha, y después agarra el mínimo de los dos para ponerlo en el nodo padre. Y ya. Esta función se encarga de hacerlo recursivamente para todos los nodos, y ahí nos queda construido el segment tree. Con respecto a la construcción, ¿alguna pregunta? Hasta ahora lo construimos, faltan las consultas. No, bien. Ok, entonces vamos con las consultas. Entonces, ¿qué pasa con las consultas? Vamos a ver acá el ejemplo. Vamos a hacer la consulta desde el 2. No, vamos a hacer la consulta desde el 0 al 5. Listo, entonces con las consultas hay varios casos. Por ejemplo, este. ¿Listo? Del 0 al 5. Entonces, él lo que va a hacer es empezar a buscar si el rango en el que está parado abarca totalmente, o bueno, abarca parte del rango que yo estoy solicitando y no abarca cosas que no estoy solicitando. Entonces, en este caso, el nodo 1 abarca cosas que no estoy solicitando porque yo quiero del 0 al 5. Entonces, él lo que hace es ir a preguntarle a sus hijos. Entonces, en este caso, este nodo tiene del 0 al 5 y es justo lo que yo estoy solicitando. No tiene cosas que no estoy solicitando. Entonces, él me da esta respuesta. Él me responde con 1. Igualmente él va y pregunta por la derecha, ¿no? Porque él no es adivino de saber en qué lado está. Se puede hacer un if, pero en este caso no lo tenemos. Entonces, va y pregunta a la derecha también, ¿sí? Porque así como está acá en el código, nosotros no tenemos un if. Entonces, él va y pregunta acá, pero ¿qué pasa? Que este rango
está totalmente por fuera de lo que estamos consultando. ¿Sí? No contiene nada del rango que estamos consultando. Entonces, como no contiene nada del rango, él simplemente se sale y se devuelve. ¿Y qué devuelve él? Pues va a devolver el valor neutro del segment tree. Entonces, en este caso devolvería un infinito. ¿Para qué devuelve infinito? Para que al compararlo con el valor que me devuelva el hijo izquierdo, yo me quede con el valor del hijo izquierdo. ¿Por qué? Porque el hijo derecho estaba totalmente por fuera del rango que yo estoy consultando. Entonces no me sirve para nada. No tengo que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces el infinito no me afecta a mi respuesta. ¿Listo? Entonces vamos a probar otro. Por ejemplo, del 2 al 5. Entonces, este nodo raíz contiene parte, este contiene parte, este contiene parte, este contiene totalmente el rango que estoy consultando. Listo. Este contiene totalmente lo que estoy consultando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está aquí, él va hacia el hijo izquierdo, pero este se sale totalmente del rango que estoy consultando, entonces devuelve infinito. Va al hijo derecho. Este está totalmente en el rango que yo estoy consultando. Entonces devuelve lo que tiene ahí, un 26. Y el mínimo entre 26 e infinito es 26. Listo, ahora viene para este lado. Este lado está totalmente contenido en lo que yo estoy consultando, entonces él devuelve 1. Entonces el mínimo entre 26 y 1 es 1. Listo, y él devuelve 1. Y él se va para acá, para la derecha, pero como este rango se sale totalmente de lo que estoy consultando, pues devuelve infinito, y el mínimo entre infinito y 1 es 1. ¿Listo? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Hasta el 10. Listo, que complica más las cosas. Vamos a decirle que... Ay, yo le volví a dar igual. Vean que en este caso, vean que en el primer caso, yo solamente pregunté por un nodo, ¿no? Porque este ya contenía todo el rango que yo quería y ya me dio la respuesta. En este segundo caso tuve que consultar dos nodos, este y este de acá. Eso se puede complicar mucho más. Digamos que pido el rango del 2 al 10. Entonces vamos a ver en cámara lenta qué está pasando ahí. Listo, este contiene parte del rango, este contiene parte del rango, este contiene todo el rango que estoy necesitando, entonces devuelve 26. Se va para acá, este contiene parte del rango, entonces devuelve 1. El mínimo entre 26 y 1 es 1. Va para acá, va para acá. Este contiene parte del rango, totalmente el rango, devuelve 28, se va para acá. Este está contenido en el rango que estoy consultando, devuelve 43. El mínimo entre 43 y 28 es 28, el mínimo entre 28 y 1 es 1 y el mínimo entre 1 y 26 es 1. ¿Listo? Entonces fíjense que acá en este caso que fue más enredado, necesité consultar 4 nodos. ¿Sí? O sea, las respuestas de 4 nodos estaban dentro del rango que yo estoy necesitando. Entonces las tuve que tener en cuenta. Pero listo. Pero en realidad, ¿qué está pasando? Fíjense que yo siempre estoy yendo a la izquierda y a la derecha.
¿cierto? A la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuántos niveles estoy bajando? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Logaritmo en base 2 de n. Entonces, no importa que en el proceso de hacer el descenso tenga en cuenta a varios nodos, porque al fin y al cabo estoy simplemente bajando una cantidad logarítmica de niveles. Por lo tanto, la consulta sigue siendo en log n. Listo, vamos a hacer un último ejemplo, digamos del 4 al 6. Ese sí lo voy a hacer yo. Entonces, va a la izquierda, va a la izquierda. Este está por fuera del rango que estoy consultando, devuelve infinito. Va a la derecha, va a la izquierda, va a la izquierda, este está por fuera del rango que estoy consultando, devuelve infinito. Va a la derecha, este está totalmente en el rango que estoy consultando, entonces devuelve 1. Este es infinito y 1, pues devuelve 1. Va para la derecha, este está totalmente en el rango que estoy consultando, que es 4 al 6. Entonces devuelve 43. El mínimo entre 1 y 43 es 1. Aquí el mínimo entre infinito y 1 es 1. Entonces todo el lado derecho devuelve 1. Se va para la derecha. Todo el lado izquierdo devuelve 1, perdón. Va para la derecha. Va para la izquierda, va para la izquierda, va para la izquierda. Este está totalmente contenido en el rango que estoy consultando, entonces devuelve 86. Va para la derecha, este está por fuera, entonces devuelve infinito. Entonces aquí me quedo con el 86. Devuelve 86. Va para la derecha, este está por fuera, entonces infinito. Y acá tenía 86, entonces me quedo con el 86. Este va para la derecha y se sale, entonces infinito, infinito y 86, pues me quedo con el 86. Y entre 86 y 1, me quedo con el 1. ¿Listo? ¿Entendido cómo se Una hacen pregunta. las consultas? Dígame. Ahí uno, cuando encuentra uno que está totalmente contenido, ya la primera vez no podría de una vez Perdón, elegirlo. ¿qué? Que cuando encuentra uno que esté contenido ya tú completamente, el primero que encuentre, no debería agarrar ese de una vez y no seguir bajando. Cuando uno está totalmente contenido, sí, él no sigue bajando. Por Por ahorita ejemplo, abajo. no, porque yo dije del 4 al 6. Entonces, No, fíjese apenas que llegó al 3.5, él ya no tendría que bajar, ¿no? Porque el 3.5 está totalmente contenido. no, contiene el Ya. 3. Un Contiene el retraso, un 3 retraso. Ya. y... Sí, ok. Entonces, cuando está parcialmente contenido, yo tengo que preguntar a los hijos que vaya y busque en ambos lados. O le puedo poner un if. Muchos códigos también que he visto por ahí tienen un if acá para ahorrarse el llamado recursivo, aunque el llamado recursivo simplemente entra acá, entra en el if y se sale. Sí, pero hay gente que le pone el if acá antes, pero pues no lo veo necesario. Aunque creo que si se pone acá antes, si se pone acá antes, pues no habría que ponerlo acá. Entonces es otra opción. Listo, cuando está parcialmente contenido, vaya a averigua. Si está totalmente contenido en lo que yo estoy consultando, pues ya devuelve ese y no baja hacia los hijos. Y si está totalmente por fuera de lo que yo estoy consultando, entonces devuelve infinito. ¿Preguntas hasta ahí? Nada, listo. Entonces, vamos al código. El código es de nuevo una función recursiva. En este caso vamos a tener más parámetros, que son los 3 que teníamos antes, el nodo en el que estamos y el rango que abarca. Y aparte vamos a tener el rango que estamos consultando. O sea, la consulta que va de I a J. Listo, ignoramos la línea que está comentada. Y aquí lo que vamos a preguntar es, listo, si I, que es el inicio del rango que estoy consultando.
es mayor que R, o sea, es mayor que el final del rango que tiene ese nodo, o el final del rango que estoy consultando está antes que el inicio del rango que tiene ese arreglo, entonces significa que el rango que tiene ese arreglo está totalmente por fuera de lo que yo estoy consultando. ¿Sí? No se intersectan. Entonces devuelva el elemento neutro, que aquí lo definimos como infinito, un número muy grande. ¿Listo? Esto es simplemente como, vean lo de, el rango que estoy consultando está a la derecha del rango que tiene el nodo, o el rango que estoy consultando está totalmente a la izquierda del rango que tiene el nodo, entonces significa que está por fuera, devuelva neutro. ¿Listo? Si no entra en este if, entonces evaluamos si está totalmente contenido. Entonces, ¿qué preguntamos? Si i está antes o igual al inicio del rango y j está después o igual que el final del rango, significa que L y R están dentro de I y J. ¿Sí? Entonces significa que el rango L y R está totalmente contenido en el rango IJ. Así que ya devuelva de una vez lo que tiene el segmentría en ese nodo. Si no se cumple ninguna de las dos, significa que está parcialmente contenido. O sea, si no está sin intersectarse y tampoco está totalmente intersectado, pues significa que está parcialmente intersectado. Entonces, sencillo, hacemos exactamente lo mismo que teníamos aquí en el de construir. ¿Listo? Una función recursiva. Solo que aquí no vamos a alterar el valor del segment tree como tal, sí, aquí porque lo estamos construyendo. Pero aquí no lo vamos a alterar, vamos a utilizar variables auxiliares. Que en este caso uso las mismas variables que hice acá y bueno, ese código, yo siempre escribía código como para que a todo el mundo le costara entenderlo. Acá lo que hacemos es calcular la mitad, igual que antes, el nodo de la izquierda que es igual a 2p y el nodo de la derecha que es igual a 2p más 1. Entonces, ¿qué hacemos? Una query del nodo de la izquierda que va del rango desde L hasta la mitad y el rango que estamos consultando. Y otra query que va al nodo de la derecha que tiene el rango desde la mitad más 1 hasta R y le pasamos el rango que estamos consultando. Entonces, ya teniendo L y R, ¿qué es L y R? Es lo que me devuelva la consulta de este rango. O sea, es lo que yo les digo que vaya y pregunte al hijo izquierdo cuál es la respuesta para el rango que yo estoy consultando en el rango que él abarca. ¿Sí? Y voy y pregunto al hijo derecho también cuál es su respuesta para el rango que estoy consultando en el rango que él abarca. Y una vez tengo esas dos respuestas, pues la respuesta final es el mínimo entre esas dos. Entonces eso es lo que pasa aquí. Guardamos cuál es la respuesta para la query de la derecha y guardamos la respuesta de la izquierda, perdón, y guardamos la respuesta para la query de la derecha. Y al final retornamos el mínimo de las dos. Entonces lo que les decía, fíjense que acá no estamos sobreescribiendo el segment tree. Aquí como estamos sobreescribiendo, pues el método puede ser void. Pero aquí como no estamos sobreescribiendo, necesitamos retornar. Entonces retornamos el mínimo entre L y R. Y ya. Entonces vean que es bastante sencillo. ¿Y alguna pregunta ahí con la parte de las consultas?
Supongo que no. No, listo, todo entendido. Ok, entonces vamos a la última parte ya para terminar, que son las actualizaciones. Bueno, acaba de aclarar aquí con lo de las consultas. Y bueno, creo que ya quedó claro con los ejemplos que hice, que fíjense que a pesar de que solamente tenemos rangos que son mitades, ¿sí? Que son particiones en mitades y mitades y mitades del arreglo, yo puedo hacer consultas de cualquier rango, ¿sí? Y él pues se reparte las consultas del rango para al final otorgarme la respuesta del rango que consulté, ¿sí? No es que solo puedo preguntar rangos que sean mitades o cosas así. Entonces esa es la ventaja que tiene el Segment Tree, que permite consultas en cualquier rango, en tiempo logarítmico. De pronto lo que es largo es el código, ¿no? Que es un poquito largo de implementar. Si la función que tenemos es suma, pues, bueno, eso lo explicaba yo en la clase de estructuras de avanzados hace unos semestres, que si la función es suma y no tenemos que hacer actualizaciones, podemos usar un prefix sum, ¿no? Para tener sumas de rangos en O de 1, con un precálculo de O de n. Si la función es suma y tenemos que hacer actualizaciones puntuales, o sea, actualizar un solito elemento, no un rango de elementos, podemos utilizar otra estructura que se llama FenWithTree o el bit también, que esa pues no la expliqué, no la explicamos este semestre, que el código es mucho más cortico que el Segment Tree. O sea, todo eso que estoy diciendo se puede hacer con el Segment Tree, pero el código del FenWithTree es mucho más cortico. ¿Listo? Es hasta acá. Es esto. También lo hace en tiempo logarítmico. Ahora, si ya necesitamos sumas, consultas por rango y actualizaciones por rango, lo mejor es un segment tree con lazy propagation, que no, es lo que no vimos hoy. Son estas líneas que están ahí comentadas. Si la función es máximos o mínimos, pues ya un FenWithTree no sirve, tampoco un prefix sum, ya toca un segment tree. Sí. Hay variantes que usan dos FenWithTree, cosas raras, pero pues es mejor ir como a lo fijo, ¿no? Y no ponerse a inventar. Listo, vamos con el último punto para terminar ya, que son las actualizaciones. Entonces, ¿qué es una actualización? Es llegar y decir, bueno, vamos a quitar este 1 de acá porque ese 1, vea que reemplazó todo, ese es el valor mínimo. Vamos a poner ahora un 100 ahí. No, mentira, un 100 no. Vamos a poner... bueno, vamos a poner ahí un 100 en el nodo 4. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a empezar a bajar por los nodos. Ah, perdón, acá no deja 3 dígitos. Listo. Antes de ejecutarlo, él lo que va a hacer es bajar por los nodos, igual que la consulta y que la construcción, preguntando si el rango que estamos consultando, que en este caso como es puntual, es unitario, es 4,4. ¿Sí? Preguntar si el rango que estamos consultando está totalmente contenido en el nodo en el que estamos. ¿Listo? Entonces, como aquí el rango es puntual, es unitario, él va a encontrar ese nodo es en los nodos que son hojas. ¿Listo? Entonces va a actualizar directamente el valor de la hoja y cuando se devuelve en la recursión va a empezar a actualizar sus padres, o bueno, sus ancestros más bien. Entonces veamos.
baja acá, baja para este lado, pero está por fuera, entonces se devuelve. Baja por acá, baja por acá, baja para este lado, se devuelve. Baja por acá y ahí sí actualiza. ¿Listo? Se devuelve y actualiza este nodo, se devuelve y actualiza este nodo, se devuelve y actualiza este nodo, se devuelve y actualiza este nodo. Entonces fíjese que todos esos valores que estaban marcados con 1 cambiaron. Cambiaron porque ya este no es el... Oiga, acá tiene un bugcito, ¿no? Aquí no cambió este 1. Todos esos valores que estaban con 1 pues ya no son 1, ahora son 99, así que el mínimo tiene que irse recalculando según lo que tiene sus hijos. Entonces ahora cambiemos ese 5 que está en el nodo 11. Pongamos otro 99. Entonces, se viene para acá, está por fuera, se devuelve. Ah, perdón, ¿yo qué rango actualicé? No cambié. Ah, yo puse 5 y era 11. Perdón, acá me equivoqué. Listo, ahora sí. Va a bajar a la izquierda, pero como está por fuera se devuelve, baja a la derecha, baja a la izquierda, como está por fuera se devuelve, baja a la derecha, baja a la izquierda, como está por fuera se devuelve, baja a la derecha, y aquí ya encontró el nodo que está totalmente contenido, entonces actualiza 5 por 99 y empieza a devolverse. Cuando se devuelve, cada nodo va a preguntar de nuevo por el mínimo entre los dos hijos. Entonces acá entre 43 y 99 pues ya no es 5, ahora es 43. Acá el mínimo entre 28 y 43 es 28. Aquí el mínimo entre 26 y 28 es 26. Y de esa forma ya nos queda actualizado todo el árbol. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Entonces pasemos al código, que es otra vez repetición de los códigos anteriores. Bueno, más que todo del query, ¿no? Ahora aquí lo que hacemos es las mismas validaciones que teníamos antes. Bueno, pero fíjense que el update no me retorna nada, ¿no? Porque yo no estoy consultando nada, estoy actualizando. Entonces es void. Entonces, si el rango está por fuera, entonces simplemente sálgase de ahí, retorne. Si el rango está totalmente contenido, que vuelvo y repito, en este caso, como... Ah, perdón, no les expliqué acá. ¿Qué recibe el método? Entonces recibe los mismos 3 valores de siempre, el nodo y el rango que abarcan. Reciben el rango de la actualización y el valor con el que lo voy a actualizar. Entonces, en este caso, como es una consulta puntual, entonces I sería igual a J. ¿Sí? Sino que el método se deja así porque para que no haya que hacer muchos cambios cuando se necesite usar lazy propagation para actualizaciones por rango. Sí, es que ahí cambia un poco la funcionalidad. Listo, entonces, si está totalmente contenido y como tenemos un rango unitario, significa que aquí tanto I como L, como J y como R, todos son iguales. ¿Sí? Significa que en ese nodo tengo que actualizar el valor. ¿Listo? En este caso lo que estamos haciendo es reemplazar, ¿no? La función de actualización es reemplazar. Fíjense que es un igual, o sea, reemplazar. Listo, si no, si está parcialmente contenido, entonces lo mismo, calculamos la mitad, el nodo de la izquierda, el nodo de la derecha, vamos y actualizamos la izquierda, vamos y actualizamos la derecha, y al final, al igual que el build, aquí sí vamos a actualizar, ¿sí? A diferencia del query. Acá sí actualizamos. Entonces, el segment tree en el nodo P va a ser igual al mínimo entre el segment tree en el nodo izquierdo y el segment tree en el nodo derecho.
Listo, y de esta forma, recursivamente, pues actualiza todos los nodos. A medida que se va devolviendo en la recursión, va realizando la actualización. Listo, entendido hasta ahí. ¿Preguntas? No, está bien. Listo, entonces, cosas a tener en cuenta. Segmentry sirve para ejercicios donde me piden consultas sobre rangos de funciones como máximo, mínimo, sumas, funciones que tienen un módulo, ¿no? Por ejemplo, multiplicación también, aunque bueno, multiplicación, digamos que tendría que tener como módulos por ahí porque puede crecerse mucho. Bueno, el segment tree, la función de update también puede tener variantes. O sea, así como tiene variantes la query de máximo, mínimo, suma, etcétera. Otra función interesante es el GCD, ¿no? El máximo común divisor. También se puede usar con Segmentry, ya que el GCD tiene como operador nulo el 0. ¿Sí? El GCD entre A y 0 es A. Entonces es interesante esa otra aplicación. Entonces, así como tiene variantes, el query también tiene variantes el update. Así sea puntual, tiene variantes. Como por ejemplo acá estamos asignando, ¿sí? Simplemente reemplazando. Pero una actualización puede ser súmele val al elemento que está en la posición tal. ¿Sí? Entonces tenemos que pasar la posición y val. Y aquí ahora sería un más igual. O réstele al elemento que está en tal posición. Pues sería menos igual. O multiplique, etcétera. ¿Sí? Entonces hay también diferente variedad de operaciones a la hora de actualizar. Y mucha más variedad todavía cuando son actualizaciones por rango. ¿Sí? Que es con lo del lazy. Entonces vean que ya nada más partiendo por ahí de la cantidad de operaciones que hay de esto y de esto, ya salen un poco de problemas de segmentry, un montón. Otra cosa a tener en cuenta, de pronto no piensen de una vez que si un ejercicio habla de rangos ya de una vez es segmentry, porque como el segmentry es algo tan clásico, no estoy diciendo que no salga, porque puede salir un ejercicio de segmentry puro y ya. Tienden a tirar ejercicios que de pronto parecen segmentry pero no lo son. O ejercicios de consultas de rangos que se pueden hacer haciendo preprocesamientos y luego si una vez ya calculado todas las respuestas, digamos entre comillas, es simplemente recibir consultas y responderlas en base a lo que ya calculamos. Listo, entonces, o sea, no es que como ya aprendieron segmentry o saben que existe el segmentry, entonces todo lo que salga de rangos, no es un segmentry. Sino, no olviden resolver el problema pensándolo y no inyectándole temas a la fuerza. Aunque rangos, pum, segmentry, listo. Como etiquetándolos, ¿no? Otra cosa, el segmentry es una estructura sumamente potente, tiene muchísimas variaciones. Lo que les hablo de consultas por rangos es una sola, actualizaciones por rangos, que es lo del lazy. Hay otras variaciones, otras dos. E incluso el segmentry, fíjense que aquí estamos creando un segmentry de números, ¿no? Estamos guardando números. Un segmentry puede tener estructuras de datos adentro. O sea, cada nodito puede ser una estructura de datos, cualquiera. Puede ser un segmentry de mapas, un segmentry de sets, un segmentry de arreglos, un segmentry de segmentries. Entonces eso es lo que se llama un segmentry en 2 dimensiones. Listo, que sería como crear un segmentry no para un arreglo, sino para una matriz. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer con esto, es una estructura muy potente. Pero bueno, me interesa que sepan que existe, cuáles son sus funciones básicas, cómo trabaja y que la entiendan así
de manera sencilla para que pronto puedan empezar a resolver problemitas con esto y si ya en un futuro pues van entendiéndola mejor, pues ir viendo temas más avanzados. ¿Listo? Yo creo que no hay preguntas, entonces dejamos hasta acá. Gracias a todos por la asistencia. Y bueno, esta es la última clase del semillero, entonces ya de este semestre, entonces nos veríamos el otro semestre con otra programación de clases y bueno, otro cronograma, ¿no? Por todo este tema de lo virtual. Listo, hasta luego, muchas gracias a todos por estar, que estén bien, espero hayan entendido. Gracias a Sebas también por la charla. Bye, bye, bye.